Estar con mis hermanos, saludarlos, escucharlos y saber que ellos están bien. Bien, estamos en nuestro altar familiar, nuestro culto familiar. Nosotros nos juntábamos en las casitas de los hermanos siempre, tomándonos un cafecito, siempre que tenemos aquí también, y con la palabra del Señor, que yo la tengo aquí también, porque esa es nuestra práctica de nuestros cultos familiares. Pero ya vamos a volver a ese maravilloso y hermoso tiempo de coinonía y de fraternidad. Pero hay algo que no puede faltar en nuestro culto familiar. No puede faltar la palabra del Señor, que es alimento vivo para nuestras vidas. Bien, voy a leer el texto yo, y quien tenga Biblia la puede usar. En Marcos capítulo 8, verso 22 al 25. Es una historia bien cortita que ustedes conocen y se las quiero leer, queridos hermanos. No se olviden, Marcos capítulo 8, del verso 22 al 25. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Dice el verso 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Dice el verso 24. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y dice el verso 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Qué tremenda bendición para este hombre ciego haber llegado a los pies de Jesús. Hermanos, los hombres llegan a Cristo de diferentes maneras. Unos son hallados por Cristo en su dolor, en su aflicción, en su agonía y en su miseria. El Señor los encuentra allí. Otro es llevado por Cristo, como llevaron a este ciego y como llevaron al paralítico que subieron por el tejado para que el Señor los sanara. Otros vienen a Cristo, ellos mismos vienen. Y otros, como este ciego, es conducido por la mano de Cristo. Bueno, veamos qué significa esto. Hermanos, la manera como uno llega a Cristo no importa tanto, con tal de llegar a Cristo. Lo que realmente importa es llegar a Cristo. Algunos llegan a través de una enfermedad. ¿Cuántas personas no vinieron a los caminos del Señor porque tuvieron un diagnóstico grave? ¿Cuántas personas no llegaron a Cristo en la cárcel, en el hospital, entre problemas familiares, problemas con los hijos? ¿Cuántas personas no llegaron a Cristo por un problema económico o un problema emocional? ¿Cuántos otros llegaron a Cristo porque perdieron a un ser querido? Las maneras como hemos llegado a Cristo son diferentes. Lo que importa es que llegamos a Cristo. Bien, vamos a aprender 3 lecciones en el día de hoy. La primera lección es un error pensar que Dios siempre va a actuar de la misma manera. Dios es creativo. Él no siempre repite las mismas fórmulas. Del Señor Dios siempre podemos esperar algo diferente. Le trajeron a un ciego y le dijeron que lo tocara. Hermanos, en el tiempo de Jesús se creía que en el toque había sanidad. Y nosotros también pensamos así. ¿Cuántas veces un abrazo, un apretón de manos, una caricia puede sanar el dolor de alguien? Dicen los científicos que cuando un niño llora porque se cae, si los padres lo abrazan, le hacen cariño y lo acarician, el dolor se calma. Y no es solo una cuestión psicológica. Hay un estudio que dice que el dolor se calma cuando los niños son acariciados, abrazados y contenidos cuando se golpean.
Muy bien. Trajeron al ciego para que el Señor Jesús lo tocase. A veces pensamos que Dios tiene que hacer las cosas de la manera como nosotros las imaginamos. El Señor no tocó al ciego delante de quienes lo trajeron. No lo hizo. El Señor Jesús no hizo las cosas como quienes lo trajeron y quienes estaban mirando esperaban que las hiciera. El Señor los sorprendió. Nosotros necesitamos el favor de Dios y pensamos que ese favor vendrá solo si nos santificamos, dirán algunos. Otros piensan que si se afligen, el Señor les va a responder de una manera extraordinaria y espectacular. Pero créanme que Dios a veces no actúa de la manera como nosotros pensamos. Y a veces creemos que Dios no nos ha escuchado porque no está haciendo las cosas como nosotros lo pensamos. No pensamos que Él pueda actuar de una manera diferente, sino de manera preconcebida. Nosotros decimos, Dios va a actuar de esta manera. Hay un hombre en la Biblia que le pasó eso. Él esperaba la presencia de Dios a través de un terremoto, de un fuerte movimiento de tierra o de truenos. Y dice la Biblia que la presencia del Señor llegó a través de un silbido suave. Quiero decirles que Dios actúa a su manera. No siempre actúa a la manera como nosotros queremos y pensamos que lo va a hacer. A veces nosotros decimos, nuestra iglesia necesita un avivamiento, nuestra iglesia necesita poder, nuestra iglesia necesita ser tocada por la presencia del Espíritu Santo y nos imaginamos cómo Dios lo hará. ¿Cómo resultará este avivamiento en un culto, en una vigilia o en un ayuno? ¿Y de qué manera el Señor lo va a hacer? A veces nosotros pensamos así, pero hermanos queridos, Dios lo hace de una manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Hay iglesias que fueron avivadas porque el Señor sanó a un enfermo dentro de un culto y la gente comenzó a avivarse. El avivamiento pentecostal en 1909 en Valparaíso comenzó con el pastor Willie Huber orando en su oficina a las 5 de la tarde con un grupo de personas. Y de allí comenzó el avivamiento pentecostal en la iglesia metodista del 1909. La gente seguramente pensaba que Jesús iba a sanar al ciego delante de todos y Él se iba a lucir e iba a mostrar su poder para que todos lo vitorearan, lo felicitaran y lo alabaran. El Señor Jesús no hizo esa cosa. No hizo como ellos pensaban que lo iba a hacer. Entonces no se olviden, es un error a veces pensar que Dios hará las cosas de la manera como usted quiere. El Señor lo va a sorprender. El paralítico que estaba en el estanque de Betesda ponía sus ojos en el estanque y esperaba que el ángel revolviera las aguas para llegar él al estanque y recibir sanidad. ¿Y saben por dónde llegó la sanidad de ese hombre? Por medio de Jesús, que se presentó y le preguntó si quería ser sano. Él nunca se imaginó que la sanidad para su cuerpo vendría de Jesús, que le iba a preguntar si quería ser sano. Él por 40 años o 38 años tenía su mirada puesta en el estanque en Betesda. De tal manera que déjese sorprender por Dios. Él tiene el control y Él verá cómo hace las cosas. Él es muy creativo y Él hará las cosas a su manera. Primer punto, es un error pensar que Dios siempre actuará de la misma manera. Segundo, aunque Dios responde a la fe, lo hace a su manera. Dios siempre va a responder a la fe. Porque el elemento fundamental para que Dios mueva su mano a favor de nosotros es la fe. Y cuando la fe existe, Dios se mueve, pero no se mueve a la manera que nosotros queremos. Él lo hace a la manera de Él. Marta, que mandó a buscar a Jesús porque su hermano había muerto, esperaba que el Señor viniera inmediatamente. El Señor dejó pasar 4 días y después llegó a Betania, pero el milagro estaba.
La resurrección estaba, no en el momento que Marta quería, ni de la manera como Marta quería. Ella ya, hermanos, perdió toda esperanza cuando pasaron 3 días. En el 4.º día. Y Jesús le dijo que la llevara al sepulcro y ella dijo, pero mi hermano ya hiede. Es decir, su cuerpo está en descomposición. ¿Qué puedes hacer ahora? Si lo que tú tenías que hacer era llegar antes. Ahora ya no hay vuelta. ¿Cuántas veces le hemos dicho así al Señor nosotros? Tal vez para nosotros las cosas no tienen vuelta, pero para Él todo es posible. ¿Se preguntó alguna vez por qué el Señor Jesús le dijo a ellos que sacaran la piedra? Si Jesús tenía poder para resucitar a Lázaro, traerlo a la vida, ¿no tendría poder para sacar la piedra? Claro que tenía poder para eso, pero no lo hizo. Le dijo, saquen ustedes la piedra. Porque la piedra la pusieron ellos cuando perdieron la esperanza. La piedra la colocaron ellos cuando pensaron que Jesús ya no podría traer a la vida a Lázaro. Somos nosotros los que a veces le ponemos el sello a las cosas que pensamos que son imposibles para Dios. Y el Señor les dijo, saquen la piedra. Sacaron la piedra y Él llamó a Lázaro y volvió a la vida. Dios nunca va a hacer las cosas de la manera como nosotros queremos o pensamos que Él las tiene que hacer. Así es que yo les aseguro que el Señor puede estar preparando la manera como lo quiere sorprender a usted. Jesús no le hizo nada al ciego ante la vista de todos los que estaban ahí mirando. Pensaron, Él le va a poner la mano al ciego y lo va a sanar. Eso lo va a hacer y lo va a hacer de todos nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Lo tomó de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Lo condujo fuera de la aldea. No quiso ceder a las exigencias de los curiosos que estaban ahí. Lo sacó del tumulto, lo sacó de la gente, lo apartó fuera de la aldea. No lo curó instantáneamente tampoco, como tal vez la gente pensaba, como ellos esperaban. Jesús usó un medio que ellos no habían pensado. Puso saliva sobre los ojos del ciego. Eso es. Puso saliva sobre los ojos del ciego. Hermanos queridos, usó este método para sanar al ciego, no como la gente pensaba que lo iba a hacer. Entonces, primera lección, es un error pensar que Dios siempre actuará como yo creo. Y segundo, el Señor honra nuestra fe, pero la honra a su manera. Y tercero, porque voy a terminar. Aunque nuestro Señor actúa diferente, siempre lo hará cuando tenemos fe y confianza en Él. El ciego aceptó ser llevado fuera de la aldea por la mano de Jesús y dice que lo llevó lejos. No dice a qué distancia, pero lo sacó lejos. Sus amigos habían pedido que le devolviese la vista y el Señor se la dio. Él lo hizo, pero no de la manera como ellos querían. Hermanos, si nosotros oramos con fe, Él va a estar de acuerdo con nosotros y nos va a conceder lo que nosotros necesitamos, pero en su tiempo y a su manera, no a la manera nuestra. Y es aquí donde la fe tiene que prevalecer, porque si la fe es verdadera, la fe esperará. Si yo creo hoy día, la otra semana, el otro mes y en este año y las cosas no pasan y yo pierdo la fe, entonces mi fe no era tan firme como yo pensaba, porque el Señor, hermanos queridos, ha pasado un año y todavía no sucede. Fue lo que le pasó a Marta. Dijo, claro, yo creo que Él va a resucitar, pero va a resucitar en el día de la resurrección. Y Jesús le dijo, no. Porque el que cree verá la gloria de Dios. Y eso puede ser ahora mismo. Y el Señor levantó a Lázaro en el acto, en ese mismo momento.
Cuando el enfermo va al doctor, no le dice al doctor cuáles son los remedios que quiere tomar y qué tratamiento va a aplicarle. El médico es el que sabe lo que va a hacer. Usted y yo solo tenemos que esperar y hacer lo que el médico nos diga. ¿Qué enfermo, qué necesitado puede decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Hermanos, la gente es propicia a tratar de imponer sus ideas preconcebidas. ¿Sabe lo que pasó con Naamán? Naamán era un general sirio que tenía lepra. Y había una sierva en su casa que había sido traída como sierva y ella era hebrea. Y al ver que Naamán estaba con lepra, le dijo a su ama que le dijera a Naamán que fuera a donde el profeta Eliseo, porque Dios le podría dar sanidad de su enfermedad. Y él fue. Llevó a mucha gente con él y fue a Israel buscando a Eliseo. Y él pensaba, dice la Biblia, ¿cómo es que el profeta le daría la sanidad? Él se hizo toda una película. Y el profeta le dijo a su siervo Giezi, anda y dile que se sumerja 7 veces en el Jordán y será sano. Ni siquiera el profeta lo salió a recibir a la puerta. Ni siquiera se lo dijo personalmente, le mandó un recado. Naamán se molestó y dijo que él pensaba que la persona iba a venir e iba a hacer toda una fiesta ceremoniosa y él iba a hacer algo y se iba a sanar. No hizo nada de eso Eliseo. Reclamó porque el río Jordán era un río sucio y en Siria habían ríos más limpios que ese. Pero sus siervos le dijeron, ¿por qué no lo haces si el profeta te lo ha dicho? ¿No quieres acaso ser sano? Bueno, dice la historia que Naamán se sumergió en las aguas del Jordán y fue sanado de su lepra y su piel era como la piel de un niño. Hermanos y hermanas, Dios tiene un milagro para usted. Dios tiene respuestas para ti, pero a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Solo tenemos que esperar y confiar. Nosotros cantábamos esa alabanza cuando éramos niños. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si tú vienes a lavarte a la sangre de Cristo, el Señor te va a perdonar. El Señor te va a limpiar. El Señor te va a salvar. Te invito, querido hermano y hermana, no pierdas la confianza, no pierdas la fe. Confía en Dios. Él tiene control. Expón tu dolor, tu situación, tu enfermedad, lo que sea que te esté pasando. Y deja que Él te sorprenda de la manera como Él sabe hacerlo y quiere hacerlo. No te desanimes cuando las cosas Dios no las hace a la manera que tú quieras. Él lo hará a su manera. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por la palabra de hoy. Hermosa, tremenda lección. Nosotros solo tenemos que quedarnos quietos y esperar. Solo tenemos que esperar y el Señor hará. Conservemos la fe, mantengamos la fe y el Señor actuará. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por animarnos a confiar en ti y a esperar en ti. Abrir bien nuestros sentidos y nuestros ojos, nuestros oídos, porque tú nos vas a sorprender, Señor. Hemos aprendido que tú nunca llegas tarde, siempre llegas a la hora, a nuestra necesidad. Gracias por esta palabra. La honra y la gloria sea para ti. Por Cristo Jesús. Amén.